Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca del método cascada electroneumático, en el cual vamos a realizar primeramente la secuencia siguiente. Componentes, texto, es A más, A menos, B más, B menos. Y aquí yo hago en otro video que es el de método cascada neumático, hago una introducción del armado de grupo. Si no lo has visto, pues puedes checarlo aquí en la misma lista de reproducción del canal referente a ingeniería de automatización y prácticas. Muy bien, para hacer un resumen, para el armado de grupos hay que recordar que lo que hacemos rápidamente es no se pueden repetir letras en un mismo grupo. Así de fácil, no nos interesa si es movimiento de avance, si es movimiento de retroceso, simplemente no podemos repetir letras. Y el armado de grupos se hace de izquierda a derecha. Ok. Entonces aquí esas son las dos ideas primordiales. Entonces, por ejemplo, aquí yo no puedo repetir la letra A con esta letra A. Entonces ahí separo un grupo. A y B son diferentes, pero luego vuelve a aparecer B y no las puedo juntar las dos B's, separo. Entonces esta secuencia es de tres grupos. Otro ejemplo para esto del grupos, vamos a decir, por ejemplo, lo siguiente. ¿Sí? En este caso, A tanto como B son diferentes, entran en el grupo. A, B y C son diferentes, entran en el grupo. Pero aquí ya vuelve a aparecer A. A pesar de que la primera la tengo al inicio y esta A se encuentra en la cuarta fase, la regla es, no importa dónde aparezca, simplemente no puedo repetir letras. Entonces esta secuencia sería de dos grupos. Bueno, ya recordado eso, eso quiere decir que en método cascada electroneumático lo que va a pasar es que yo voy a usar un número de relevadores igual al número de grupos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí yo tengo tres grupos, voy a usar tres relevadores. Bueno, para yo poder arrancar esta secuencia, lo que hago es utilizar un botón accionador. ¿Sí? En conjunto en una compuerta AND con el último rodillo de la secuencia. En este caso, el último rodillo de la secuencia sería B0, porque el movimiento que registro es B-. ¿Sí? Y esto sería, digamos, para mi secuencia, la forma en que voy a arrancar. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que voy a hacer ahora es un pequeño diagrama de las variables involucradas en esto. ¿Sí? Entonces ahorita regresamos al... Bueno, entonces dijimos que la secuencia a armar es A más, A menos, B más, B menos, donde este es el grupo 1, el grupo 2 y este es el grupo 3. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí van a existir unos rodillos tales que al momento de accionar a más se va a activar el rodillo A1. Este rodillo, al encontrarse entre estos grupos, su función va a ser cambio de grupo. ¿Sí? Entonces con otro color, el otro rodillo encargado de hacer el cambio de grupo sería B1. ¿Sí? Y con color amarillo, bueno, naranja, este A0 no es encargado de cambio de grupo, entonces se encuentra dentro del grupo 2. Y aquí a lo que me refería de la compuerta AND es que yo puedo tomar este B0 en una compuerta AND
con el botón pulsador y son los que generan el arranque del grupo 1. Entonces este sería, digamos, el esquema de señales o cómo es que voy a armar, ¿sí? Entonces regreso ahora al simulador. Ya aclarado el punto anterior, entonces ahora lo que voy a proceder es de la parte neumática colocar actuadores de doble efecto, 1, y me voy a ir a la parte de válvulas electromagnéticas y voy a colocar una válvula 5.2 con doble pilotaje eléctrico. Aquí hago una pequeña edición, le quito el accionamiento por botón, le quito los pilotados y simplemente dejo la parte eléctrica. Entonces esto le coloco su respectivo elemento de alimentación y aquí voy a armar el pistón A y este va a ser mi pistón B. Sus respectivos finales de carrera, en este caso A0, A1, P0, B1. Y esto sería todo lo que voy a ocupar en cuanto a la generación eléctrica, digo neumática. Entonces ahora lo que voy a aprovechar es poner las respectivas etiquetas W1, W2. Estas etiquetas no tienen un significado, simplemente es parte de mi estilo. Yo siempre uso las últimas letras del abecedario para los pilotajes, los ceros para los inicios de carrera, los unos para los finales de carrera, ¿no? Entonces ahora lo que sigue es armar un enclave eléctrico para poder generar el movimiento del grupo 1. Entonces dijimos que los encargados del grupo 1 eran el botón en una compuerta AND con el rodillo el último rodillo de la secuencia. Entonces en este caso fuente de 24, fuente 0 voltios. Y aquí lo que voy a hacer es colocar un botón normalmente abierto, ¿sí? Aquí por cuestiones de nomenclatura, BP, botón pulsador. Y dijimos que ese botón va a ir en serie con un rodillo. Para crear un rodillo lo que voy a hacer es tomar de la parte de interruptores comunes el que dice obturador. Voy a dar doble clic sobre el elemento y en la parte que me dice marca le voy a poner A0. Selecciono rodillo interruptor de fin de curso y automáticamente el simulador hace el vínculo con el objeto. Aquí esta flecha lo que indica no es que sea un contacto cerrado, sino que el pistón está retraído, hay un accionamiento, entonces el rodillo está activado, pero por el efecto físico de esta flecha que está en la posición, ¿sí? Entonces la compuerta AND eléctrica es poner estos dos elementos en serie, ¿sí? Entonces ya está mi compuerta AND y ahora esto lo que debe de hacer es generar el enclave eléctrico. Para generar el enclave eléctrico lo que debo de hacer es colocar un relé, digamos el elemento de final de línea, y a este relé por cuestiones de, digamos, didáctica le voy a llamar G1, ¿sí? Ese G1 cuando yo apriete el botón se va a energizar y lo que debo de hacer es que se active un obturador que lleve la misma marca de este elemento, es decir G1. Y lo que va a hacer este obturador es que ahora va a ser el encargado de retroalimentar al relevador, ¿sí? Entonces aquí lo coloco en paralelo porque ya tengo dos opciones. Una es que este grupo se habilite por el botón y la otra es que se habilite por el enclave eléctrico, ¿sí? Entonces aquí lo que ya puedo hacer es cerrar mi línea. Y este es el esquema de alimentación del grupo 1, ¿sí? Hasta ahora pues no hemos hecho nada. Aquí vamos a tener que hacer una modificación, pero por lo pronto pues la dejamos pendiente, ¿no? Entonces por cuestiones de espacio voy a desplazar esto hacia arriba, esta nota también hacia acá. Y entonces yo ya tengo el botón grupo 1. Entonces si yo aprieto esto, aquí hay una cuestión de retroalimentación, se genera enclave eléctrico, ¿sí? Una vez que ya tengo esto, lo que voy a buscar es realizar los movimientos de la secuencia. Entonces, parte de las reglas son que yo me voy a enfocar en ver
¿cuál es el primer movimiento del grupo 1? El primer movimiento del grupo 1 es únicamente A más. Para poder hacer A más, lo que yo tengo que hacer es activar W1. Para hacer este vínculo de etiqueta de este pilotaje con algún accionamiento, lo que hago es colocar de la pestaña de relés el elemento denominado como solenoide. Y por consiguiente le pongo la etiqueta W1, lo conecto a este contacto y este contacto va a ser el mismo del grupo 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo corro esto por pasos, en cuanto apriete el botón, se energiza el grupo 1, se va a mover este contacto, genera el fenómeno de enclave eléctrico y a su vez hay alimentación en el grupo 1 y avanza A. Hasta este punto yo estaría resolviendo la fase 1, ¿sí? Aquí lo que debo de tomar en cuenta es que hay un cambio de grupo, ¿sí? Al existir este cambio de grupo, de acuerdo a lo que yo había escrito en el blog de notas, que está por aquí, ¿sí? A1 es el encargado de ese cambio de grupo. Y si se fijan, aquí el encargado de empezar el grupo fue el botón pulsador. Entonces, si yo soy un poco analítico, realmente lo que puedo hacer es copiar esta línea tal cual. Y los cambios que voy a realizar son los siguientes. El grupo 1 va a pasar a ser grupo 2. Contacto de grupo 1, grupo 2. Y el botón se va a sustituir por el rodillo encargado del cambio de grupo. En este caso, A1. Y como una medida de seguridad, lo que podemos hacer es agregar un contacto del grupo anterior para garantizar que primero debe de ocurrir el grupo 1 y una vez que ocurre el grupo 1 y se mueva A1, ahora sí hago el cambio al grupo 2. ¿Sí? Entonces aquí cierro en la parte superior y me quedaría lo siguiente. Si yo hago esta prueba, botón, y ya tengo energizado el grupo 2. Ahora, aquí va a venir una reflexión. Cuando yo tengo activado el grupo 2, ya no quiero que esté activo el grupo 1. Y cuando tenga activado el grupo 3, ya no quiero que esté activo el grupo 2 ni el grupo 1. Entonces, parte de la idea de llamarlo método cascada es que este grupo 2 se puede encargar de desconectar al grupo 1. Para hacer eso, lo que voy a hacer es abrir aquí, y era parte de la modificación que mencioné, y voy a colocar un franqueador. Ese franqueador llevará la etiqueta del grupo 2. Este franqueador de aquí lo va a desconectar el grupo siguiente, grupo 3. Eso quiere decir que si yo tuviera que sacar una regla matemática, el contacto que desconecta al relevador siempre va a ser el número de grupo en el que estoy más 1. ¿Sí? Entonces, si estoy en grupo 2, desconecta el 3. Si estoy en grupo 1, desconecta el 2. Como esta secuencia es de 3 grupos, ya no puede haber un G4 en el grupo 3. Cuando lleguemos a ese punto, indicaremos qué es lo que hay que hacer. Muy bien. Entonces, si yo hago la prueba aquí, por pasos, tengo botón, grupo 1, movimiento A más, se activa el cambio de grupo, enclave eléctrico. Y ahora lo que sigue son los movimientos del siguiente grupo. Si se fijan, yo tengo ahora como primer movimiento de grupo A más. Entonces lo que hago es copiar esta línea. Le voy a llamar grupo 2 porque estoy aquí. Y A menos, el regreso lo hace W2. ¿Sí? Entonces hago mi prueba. Y hasta aquí tengo A más, A menos. Una vez que el pistón A regresa, se activa A0, que en mi blog de notas está indicado aquí en color naranja. Entonces A0 se alimenta del grupo 2. ¿Sí? Y va a mover al solenoide que hace el movimiento de B más. Entonces aquí está bastante claro lo que hay que hacer. Voy a agregar un rodillo de nombre A0 y lo voy a alimentar
del grupo 2. Aquí está alimentado del grupo 2. Y el movimiento que va a hacer es el avance de B. Para hacer el avance de B, el solenoide a accionar es X1. ¿Sí? Aquí, para cuestiones de ver las señales, me voy a opciones, simulación, factor de ralentización y le voy a poner 15. Entonces, si yo activo esto, botón, grupo 1, A más, cambio de grupo, movimiento, regreso de A, avance de B. Y esto me llevaría al cambio de grupo 3. Y si ustedes ya observaron, esto es repetitivo. Yo puedo copiar esta línea y las ediciones que voy a hacer son las siguientes. El grupo que voy a mover es G3, enclave eléctrico G3. Y aquí el cambio que voy a hacer es que como ya no hay más grupos, le voy a dejar al usuario que cuando él vuelva a apretar el botón, el grupo se reinicia. Entonces aquí le ponemos botón pulsador. Para este caso, si se fijan, el contacto restrictivo aquí fue G1, que en realidad para este caso no sería N más 1, sino que sería N menos 1. Eso quiere decir que si aquí estoy en el grupo 3, el contacto restrictivo es G2. El rodillo que hace cambio de grupo es B1. Y listo, ya ahí tendría el enclave al grupo 3. Entonces, si yo hago la prueba,